Hola jóvenes, bienvenidos a esta clase del viernes 27 de septiembre. Bueno, en este caso vamos a terminar ya oficialmente el capítulo de aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. En este caso vamos a estudiar el movimiento vibratorio, pero cuando tenemos una fuerza externa. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy hablando de un movimiento forzado, estamos diciendo que hay una fuerza externa en el sistema de masa resorte. La clase anterior se había explicado que cuando uno quiere resolver un problema de este tipo, tiene que usar esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial sería la masa por la segunda derivada de x más beta por x' más kx igual a f de t. Lo que le vamos a agregar es básicamente una fuerza externa. Esa función f de t es lo que se llama o se conoce como la fuerza externa. ¿Ok? Esa fuerza externa hace que la ecuación diferencial sea no homogénea. Y como es una ecuación diferencial no homogénea, quiere decir que para encontrar la solución general necesito la solución particular. Y para ya la solución particular lo hacemos por variación de parámetros o aniquiladores, dependiendo, digamos, de las circunstancias del problema. ¿Ok? Más que todo, esa es la parte que me interesa recordar. Y además, bueno, de hecho ya lo mencioné, pero lo voy a repetir. Cuando uno resuelve la ecuación diferencial, la solución general está compuesta por, en este caso, la solución complementaria, que es x de c, y luego la solución particular, que es x de p. Ahí yo mencioné en la clase pasada que la solución complementaria se conoce como el estado transitorio y que la solución particular se conoce como el estado estacionario. Eso tiene que ver por un asunto gráfico, ¿verdad? De que el estado transitorio actúa al inicio del movimiento, luego desaparece, mientras que el estado estacionario siempre prevalece a lo largo del todo el sistema o del todo el movimiento, en este caso vibratorio. ¿Ok? Entonces, esa era una pequeña aclaración que había hecho en ese momento. Bueno, chicos, creo que la pantalla se pegó un toque, pero en realidad lo único que expliqué era que la solución particular y la solución complementaria tienen un cierto significado gráficamente hablando, que eso se había explicado en la clase previa. Ok, muy bien. Vamos a ir de una vez al primer ejemplo de esta sesión. ¿Ok? Entonces, veamos el problema y vamos a resolver cada uno de los incisos que está planteado en este problema. Dice así: un resorte con una constante de 4 newtons sobre metros tiene fijo su extremo superior. En su extremo inferior se coloca una masa unitaria que hace que alcance la posición de equilibrio, en donde se le imprime una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo hacia arriba. El resorte se mueve en un medio que ejerce una fuerza de amortiguamiento con una constante beta igual a 3 kilogramos sobre segundo. Adicionalmente, al sistema se le aplica una fuerza. Me parece que tuve un problema de conexión. Solo para aclarar, ¿estamos aquí presentes? Sí, profe. O sea, ahora sí, hace un rato ya no. Ah, ok, listo, listo, listo. Básicamente lo que estaba haciendo era leyendo el problema aquí. Bueno, nada más voy a volver a leer el problema para resolverlo. Ok, muy bien. Disculpe ahí la situación, pero bueno, siempre es posible en estas clases virtuales. Ok, leamos el problema rápidamente para poner en contexto. Yo tengo un resorte donde la constante vale 4 newton sobre metros. ¿Ok? Se le va a colocar una masa unitaria que hace que alcance la posición de equilibrio, en donde se le imprime una velocidad inicial de 2 metros sobre segundos hacia arriba.
El resorte se mueve en un medio que ejerce una fuerza de amortiguamiento con una constante beta igual a 3 y adicionalmente al sistema se le aplica una fuerza externa. Aquí tenemos la función de la fuerza externa, 4E al lado T Newton positiva hacia abajo. Ok, tratemos de entender cuáles son los datos que tiene este problema. Chicos, vamos a ver. Solución. Recuerde que en cualquier problema necesito definir la variable X, que en este caso X de T es la posición de la masa en el tiempo T. Ok. Entonces, datos del problema. La constante K es la constante del resorte, que en este caso la constante del resorte es 4 newton sobre metros. Ok, la constante beta, recuerde que la constante beta, la constante de amortiguamiento, que en este caso es 3 kilogramos sobre segundo. Ahora, chicos, ¿alguien me puede decir cuánto vale la masa? Leyendo el problema, ¿cuánto vale la masa? ¿O no aparece la masa, chicos? ¿Qué creen? Yo creo que no aparece, Ok. o sí. Digamos, ok, sí aparece, pero está un poco escondido la información. Le voy a decir por qué. Es que, vean, dice una masa unitaria. Yo no sé si ustedes han escuchado qué significa una masa unitaria. ¿Han escuchado qué significa una masa unitaria? Bueno, yo no. Bueno, una masa unitaria significa que la masa es igual a 1. ¿Ok? Entonces la masa en este caso vale 1. O en este caso estamos hablando de kilogramos, 1 kilogramo. Entonces, cada vez que digan que la masa es unitaria, lo que está diciendo es que el valor es 1. Entonces la masa es igual a 1 kilogramo. ¿Ok? Eso para que lo tengan en claro ahí. Me están dando la fuerza externa, que en este caso sería 4E a la 2T Newton. Pregunta, ¿me están dando la posición inicial y me están dando la velocidad inicial, que en este caso la velocidad es la derivada de X? ¿Cuánto es la velocidad inicial? 2 metros sobre segundo, positivo porque va hacia arriba. Sí, eso va hacia arriba. No, mentira. No, de hecho es negativo, disculpe, es negativo. Cuando va hacia arriba es negativo. Ahora, ¿qué pasa con la posición inicial? ¿Alguien me puede decir cuánto vale la posición inicial? ¿En dónde empieza? Si uno lee el problema, ¿será que uno puede escarbar esa información? ¿Qué creen? Ok, les voy a decir la respuesta. La posición inicial es en cero. ¿Cómo me doy cuenta que es en cero? Es que vean la reacción, vean lo que dice acá. Aquí dice hasta que alcance la posición de equilibrio. Y luego dice, coma, en donde se le imprime una velocidad inicial. O sea, en ese momento que está en posición de equilibrio, de una vez se le aplicó una velocidad, lo cual uno puede inferir que la posición inicial ocurre exactamente en el punto de equilibrio. ¿Ok? Bueno, esta es la información general del problema. Esos son los datos del problema. Vamos a resolver la parte A. Parte A. Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar una función que relacione la posición de la masa para cualquier tiempo t. Ok, vamos a ver. Vamos a plantear la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, si ustedes recuerdan, es esto de acá.
La masa por la segunda derivada más beta por la primera derivada más la constante K por X es igual a la fuerza externa. En este caso, lo que puedo decir es que como la masa vale 1, queda multiplicada por X', beta vale 3, o sea, 3X', y K vale 4, o sea, 4X es igual, y lo igualamos a la función 4E a la 2T. Esa es la ecuación diferencial con, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales en este caso serían X de 0 vale 0, y X' de 0 vale menos 2. Listo, esta es la parte A. ¿Ok? La parte A no me dice que resuelva la ecuación. La parte A solo me dice, ok, plantéeme quién es la ecuación diferencial y las condiciones. Ahora, la parte B ya hice resolverla. Porque de momento que a mí me digan que yo quiero la ecuación de la posición, lo que está diciendo es que me digan quién es la X de T. Y la X de T, ¿cómo se encuentra? Resolviendo la ecuación diferencial. Entonces, la parte B sí vamos a resolver la ecuación diferencial. Ahora bien, vamos a resolver esta ecuación diferencial que tengo aquí arriba. Para resolver esta ecuación diferencial hay que hacerla en dos partes. La primera parte es encontrar la solución complementaria. La solución complementaria, que le voy a llamar X, C. ¿Cómo encontramos la solución complementaria, jóvenes? ¿Alguien que me quiera recordar cómo encuentro la solución complementaria? ¿Alguien se acuerda? No, profe, honestamente ahorita no me acuerdo. Ok, pregunta. ¿Esta ecuación diferencial, los coeficientes son variables o constantes? ¿De qué tipo de coeficiente tiene? ¿Coeficientes variables o coeficientes constantes? Recuerde que los coeficientes son los números que acompañan a las derivadas y a las variables. Y bueno, sí, a la parte de la izquierda. Si son números, son coeficientes constantes. Y si aparece alguna variable ahí, coeficientes variables. ¿De qué tipo es? ¿Variables o constantes? Pues es de coeficientes constantes. Si es de coeficientes constantes, ¿cómo se encuentra la solución complementaria? ¿Se acuerdan? Ahí me puede decir cómo se encuentra la solución complementaria. ¿Alguien más? Por mientras voy a colocar esto aquí arriba. Ok, le voy a recordar. Por la ecuación característica. Ok, entonces vamos a plantear la ecuación característica. Por la ecuación característica, recuerde que la ecuación característica lo que hacemos es agarrar lo que está al lado izquierdo y ponerlo como una ecuación de la forma u cuadrado más 3u más 4 igual a 0. ¿Ok? Si yo resuelvo esa ecuación característica usando la calculadora, yo ya tengo aquí a mano las soluciones. La calculadora de estas soluciones. Vamos a ver. Menos 3 medios más raíz de 7 medios multiplicado por y menos 3 medios menos raíz de 7 medios multiplicado por i. Es decir, nos dan soluciones complejas. Como son soluciones complejas, en este caso, ¿cómo sería la solución? ¿Cómo sería la solución? Esto lo voy a pasar, de hecho, este me lo voy a pasar en otra página. Aquí está. Ok, entonces, vamos a ver. Vamos a ver si me queda claro. Recuerde, vamos a ver, si yo tengo las soluciones de la forma A más menos BI, esto lo que me genera es E a la AT por el coseno de BT, y la otra solución sería E a la AT por el seno de BT. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la solución, voy a ponerla aquí,
La solución complementaria sería C1 E a la ok, el A, recuerda que aquí el A vale 3 medios. Bueno, de hecho vale menos 3 medios. El valor de A en este problema vale menos 3 medios. Y el valor de B, recuerde que tomo la parte positiva, raíz de 7 medios. Es decir, sería E a la menos 3 medios de T por el coseno de la raíz de 7 entre 2 por T más C2 por E a la menos 3 medios de T por el seno de la raíz de 7 por T. Ok, a ver, chicos, presten atención a lo que acaba de copiar. Si les convence o si están claros por qué el profe llegó a esa propuesta de la solución. ¿No hay ninguna duda al respecto? Ok. Lo que acaba de copiar, eso último, es la solución complementaria. Ya ahí acabamos la primera parte. Segunda parte. Yo quiero encontrar la solución particular. Perdón, pues esto le puse y de p. No, no se llama y de p, se llama x de p, porque aquí la función es x. De hecho, aquí lo puse bien, x de c. Ok, vamos a ver. Ahora bien, si quiero hallar la solución particular, voy a aplicar aniquilador. ¿Por qué aniquilador? Porque resulta ser que lo que está al lado derecho, que es esto, se puede aplicar aniquilador. ¿Alguien me puede decir cómo se aniquila esta exponencial? ¿Se acuerdan cuál era el operador que aniquila una exponencial? ¿Se acuerdan de eso? Si yo quiero aniquilar una exponencial de la forma e a la alfa t, ¿cómo se aniquila esto, chicos? Eso se aniquila usando t menos alfa. El alfa es el número que acompaña a la variable t. Es decir, que, vamos a ver si quedó claro, el aniquilador de la función f de t, que se define como 4e a la 2t, el aniquilador sería d menos 2. Ok. ¿Para qué me sirve el aniquilador? Ya lo encontramos. Ahora, ¿para qué sirve ese aniquilador? ¿O cuál es el fin de hallar el aniquilador? Nadie sabe para qué sirve un aniquilador. Voy a llamar esta ecuación diferencial 1. Llamémosle esta ecuación diferencial 1. Van a agarrar el aniquilador y se lo va a multiplicar en ambos lados de la ecuación 1. Esa que estoy marcando arriba en azul, en ese cuadro azul. Esa ecuación original la voy a multiplicar en ambos lados por el aniquilador. ¿Ok? Es decir, ustedes lo que hacen es, vamos a multiplicar el aniquilador en ambos lados de 1. Es decir, multiplico d menos 2 en el lado izquierdo, que por cierto, bueno, voy a escribirlo así. Yo sé que luego ustedes, es que hay un pequeño problema, si no se escribe. Bueno, sí se escribe así, pero es que hay que pasar la notación de d. Pero bueno, si quieres ya ahí sabemos cómo pasar la notación de d. Lo que pasa es que está muy raro poner una derivada así y una derivada con d. Recuerden que el d significa una derivada. Entonces, hay como que un pequeño conflicto de notación. Pregunta, chicos. Pregunta teórica. Si yo le aplico el aniquilador en el lado derecho, ¿cuánto me tiene que dar? Por definición,
Si yo aplico el aniquilador a una función que realmente aniquila, ¿cuánto me tiene que dar eso? Debería dar cero. En este caso da cero, eso es correcto. Ok, una vez que ya tenga eso, lo que voy a hacer es resolver esta última. ¿Y qué significa resolver esta última? Resulta ser que esta ED es homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque está igualada a cero. Entonces, cuando yo le digo a ustedes que quiero resolver esta ED, lo que quiere decir es que lo vamos a hacer por la ecuación característica. Entonces, voy a aplicar otra ecuación característica. Otra ecuación característica. Y aquí me doy cuenta que la ecuación característica es de esta forma. El primer paréntesis me da u menos 2. Recuerde que uno cambia la letra d por la variable de la ecuación. Y aquí, eso ya lo hemos visto, esto se cambia por u a la 2 menos 3u más 4 y lo igualamos a 0. El primer paréntesis, la solución vale 2. Y el segundo paréntesis, ya sabemos cuáles son las soluciones. De hecho, las soluciones que salen aquí, las soluciones que obtenemos de esta cuadrática es la misma que salió aquí arriba. Por lo tanto, es copiar y pegar esto de acá. Es decir, la cuadrática nos da como solución esta de acá y esta de acá. Menos 3 medios más raíz de 7 medios por i, menos 3 medios menos raíz de 7 medios por i. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hago yo con estas soluciones? Voy a proponer, voy a decir quién es la solución, quién es la solución. Ojo, esta solución, ¿a quién le pertenece? Esta solución le pertenece a esta ecuación diferencial, a esa última. Entonces sería C1, recuerde que esta solución como es real, queda E a la 2t. Y recuerde que la segunda y la tercera son complejas. Como son complejas, queda así. C2 e a la menos 3 medios por t por el coseno de raíz de 7 medios por t más C3 por e a la menos 3 medios por el seno de la raíz de 7 medios por t. Una vez que ya tenga esa solución, la van a comparar. Lo que van a hacer es, lo que van a hacer es, ok, a ver, van a eliminar repetidos de la solución complementaria con, llamémosle esta cosa 2, estas cosas llamémosle 2, con 2. Ok, a ver, ¿quién era la solución complementaria? La solución complementaria fue lo que calculé en el paso anterior. O sea, esta primera parte de la solución complementaria. Entonces, ¿qué significa eliminar repetidos? Ok, van a agarrar esta de aquí arriba. De hecho, esta de aquí arriba es súper importante. De hecho, si quieren lo ponen aquí en cuadro. Van a agarrar esta de aquí arriba y le van a tachar lo que son repetidos. Por ejemplo, esta de acá es repetido con este primero. Y este de acá es repetido con este de acá. ¿Qué queda? Lo que queda es esto. Lo que queda viene siendo la solución particular. Es decir, de aquí, vamos a ver, sí, de aquí yo llego a concluir que la solución particular viene siendo una constante, llamémosle A. Voy a cambiar la C1 por A, multiplicado por la exponencial. Entonces, ya tengo la solución particular. Ahora sí viene la parte ya final y definitiva del problema. Lo que queremos ahora es encontrar esta, recuerde que la solución particular no depende de constantes. Recuerden, la solución particular no, digamos,
no debe tener constantes desconocidas. La complementaria sí, pero la particular no, no debe tener constantes desconocidas. Eso lo que quiere decir es que ustedes tienen que ver de alguna forma cómo me encuentran esta. Entonces, paso final, con este paso se acaba el ejercicio. Vamos a hallar la constante A. ¿Alguien me puede decir cómo se encuentra la constante A? No importa si sale una constante, dos constantes, tres constantes, el procedimiento es el mismo. ¿Alguien me puede recordar cuál es el procedimiento para yo encontrar la constante de una particular? Y por mientras voy a copiar la ecuación diferencial original, que es la que ocupo aquí. ¿Cuál es el procedimiento? Ok, lo voy a recordar aquí. Tenemos que tomar la solución particular y de P y derivar hasta la segunda derivada. ¿Por qué hasta la segunda derivada? Por cierto, otra vez puse y era X. Por qué derivar? Perdón. Ok, vamos a ver. ¿Por qué derivar hasta la segunda derivada? Porque, le voy a decir por qué. Porque la ecuación diferencial llega hasta la segunda derivada. Entonces, ustedes van a agarrar la solución particular y van a derivar tantas veces como la ecuación diferencial lo indique. Entonces, vamos a ver, chicos. Si la solución particular es esta, pregunto, ¿cuánto es la derivada de e al lado t? ¿Cuál es la derivada de esa exponencial? E al lado t, ¿cuál es su derivada? 12 a la Es 2e correcto. a la 2t. Entonces sería el 2, el e al lado t, y voy a poner el a aquí en el medio, porque recuerden que esa a que está ahí no se puede perder. Ahora bien, vamos a volver a derivar. Ok, pregunto, ¿cuánto es la derivada de esta exponencial? Bueno, pasa lo mismo. La derivada de esta exponencial es dos veces ella misma, pero aquí ya tengo un 2. Si yo ya tengo un 2 y a la hora de derivarla sale otro 2, 2 por 2 vale 4, e a la 2t. Entonces ya tenemos la segunda derivada de la solución particular. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir x de p, x prima y x segunda, ¿en dónde? En la ed original, que en este caso la ed original es lo que yo llamé 1, que por cierto es esto que está aquí. Esto que estoy copiando y pegando es la ecuación original. Entonces, vamos a cambiar la segunda derivada, la primera derivada y la x por x de p, x prima de p y x segunda de p. Entonces, la segunda derivada de p nos dio 4a e a la 2t. Más 3 veces la primera derivada, que sería 2a e a la 2t. Más 4 veces la solución, que en este caso es la solución particular. Y esto lo voy a igualar a 4e a la 2t. Hagamos, voy a hacer aquí algunas cuentas. Vamos a ver, ¿qué cuenta necesito hacer aquí? Multiplicar 3 por 2 que da 6, ¿verdad? Eso da 6. Entonces obtenemos aquí 4a e a la 2t más 6a e a la 2t más 4a e a la 2t. Ahora, ¿cuánto da 4? Ve qué interesante, chicos. Esto que está aquí es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. Ven que tienen la misma expresión algebraica. Entonces usted va a sumar 4 más 6 da 10. 10 más 4 da 14. El lado izquierdo me da 14a e a la 2t. Y eso lo voy a igualar a 4e a la 2t y esto lo igualo a 4e a la 2t.
¿Y ahora qué hacemos, chicos? Una vez que llegamos aquí, ¿qué hacemos? Ven que esto es igual a esto. Ve que la exponencial del lado izquierdo es igual a la exponencial del lado derecho. ¿Qué tiene que pasar para que eso sea verdadero? Tiene que suceder que 14A es exactamente a 4. Ahí es donde encuentro el valor de A. Entonces, para encontrar el valor de A, lo que hacemos es igualar. Entonces, aquí al igualar, decimos que 14A es igual a 4, es decir, A sería 4 sobre 14, que por cierto, esto en la calculadora da 2 séptimos. Listo, ya tengo el A. Entonces, como ya tengo el A, yo sé que en este caso la solución particular sería 2 séptimos por E a la 2t. Y ya la respuesta final, de hecho, con esto saca el ejercicio. De hecho, apenas me dio el espacio, porque falta ver resonancia mecánica. Ahora, ¿cuál es la solución general? Bueno, la solución general sería la solución complementaria, que por cierto, voy a copiar y pegarlo. Es que la solución complementaria era un poquito largo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que la solución complementaria era un poquito, era esto? Esto es la solución complementaria más la solución particular. Y con eso se acaba el ejercicio. Recuerde que la solución x de t es la suma de la complementaria más la particular. ¿Ok? Eh, ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? Bueno, con algún paso o procedimiento del ejercicio. Ok, entonces vamos a recapitular rápidamente, solo para que les quede claro la idea general. No voy a entrar en detalles, solamente voy a explicar la idea general. La idea general es la siguiente. Si usted quiere resolver esta ecuación diferencial que estoy marcando en 1, como es de coeficientes constantes, la solución complementaria se resuelve con la ecuación característica. Por cada solución de la ecuación característica sale una solución x1 y una solución x2. Entonces, ¿de dónde salió esta exponencial por coseno? De la primera solución. ¿Y de dónde salió esta exponencial por seno? De la segunda solución. De esta forma ya tenemos la solución complementaria. Que la solución complementaria sí depende de constantes arbitrarias. Ahora, para encontrar la particular, la estrategia que el profe usó era aniquilar esta exponencial. Y para aniquilar esta exponencial se usa esta fórmula, d menos alfa, donde alfa es el número que acompaña a la t, o sea, d menos 2 aniquila. Una vez que ya tengo el aniquilador, multiplico en ambos lados de la ecuación original. Recuerde que en el lado derecho va a dar 0. ¿Por qué el lado derecho va a dar 0? Porque cuando usted aplica el aniquilador a esta función va a dar 0. De hecho, la idea es que dé 0. Esa es la estrategia del aniquilador, que ese procedimiento nos lleva a eso. Como esta ecuación diferencial es homogénea, planteamos una ecuación característica para esta última ecuación, que es el aniquilador por la cuadrática que teníamos. El aniquilador nos da solución 2. Y las otras dos soluciones es la misma que ya teníamos desde el paso anterior. Entonces, la solución de esta última ecuación es C1 por la primera solución, sería E por la primera solución, C2 por la segunda solución, bueno, aquí es la exponencial coseno, y C3 por la función que sale la tercera solución. Recuerde que hay que eliminar repetidos comparándolo con la complementaria. Entonces, este segundo término y este tercero se cancela porque son iguales, lo cual solo nos queda esto. Esto que nos queda viene siendo la solución particular. Una vez que ya tengamos la solución particular, recuerde que la particular, la constante A, sí o sí hay que buscarlo. ¿Verdad? Al menos que el problema le diga que lo plantee, que lo proponga, pero aquí no, aquí yo quiero la solución completa. Como yo quiero la solución completa, esta A hay que encontrar. ¿Y cómo se encuentra esa A? Agarramos esa solución,
le calculamos hasta la segunda derivada, lo sustituimos en la ecuación original y bueno, ahí se hizo un pequeño simplificación y notamos que como esta exponencial es igual a esta exponencial, no queda más que este número es igual a este número y ahí encontramos el A. Encontrado el A, tenemos la particular y sumando las dos soluciones, la complementaria y la particular, obtenemos la solución del problema. De esta forma se ha resuelto este ejercicio, ¿ok? Entonces, con eso hemos respondido, bueno, hemos resuelto más bien la parte B, que es la ecuación de la posición en términos de la variable t. Ok. No sé si alguien tiene alguna duda acá para pasar a la última parte de la clase de hoy. No sé si los convenzo de este procedimiento. ¿Ok? Ahora, este procedimiento es el mismo procedimiento para resolver cualquier ecuación diferencial con aniquilador. Que de hecho en el canal yo lo subí un video explicando un ejercicio de los apuntes, todo completo. ¿Ok? Entonces, este procedimiento, no sé si le suena familiar o no. Bueno, pero si no le suena familiar, créame que este es el procedimiento clásico para resolver una ED no homogénea usando aniquilador. ¿Ok? Bueno, eh, asumo que no hay ninguna consulta al momento, entonces me va a permitir avanzar en esta última parte. Esto de resonancia mecánica también está en el folleto 4. De hecho, son las últimas paginitas de ese folleto 4. Entonces, ya voy a explicar este tema. Hay un fenómeno muy interesante que se llama la resonancia mecánica. Ok. Resulta ser que uno puede tener un movimiento forzado. ¿Qué significa forzado? Que tengo fuerza externa, pero que no tenga amortiguamiento, lo cual es bastante curioso, porque usted dice, mira, tiene fuerza externa, pero no tiene amortiguamiento. Recuerde que el amortiguamiento se refiere a fuerza de fricción, a la fuerza del aire, ¿ok? En cambio, movimiento forzado ya es generado por el ser humano de manera más artificial, ¿ok? Amortiguamiento ya es una fuerza de la misma naturaleza, pero que no pertenece al sistema vibratorio, sino que está en el medio ambiente por fuera del resorte. Vea qué interesante. Cuando usted tiene un movimiento que no tiene amortiguamiento, automáticamente usted sabe que el beta vale cero, porque esa es la constante de amortiguamiento. Si el beta vale cero, entonces la ecuación diferencial, ¿qué le queda? Le queda esto. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando no hay amortiguamiento? Lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando un sistema no tiene amortiguamiento, ese sistema no tiene resistencia, la resistencia no está presente. Claro, al no haber resistencia, ya ahorita estamos en una gráfica que pasa, el sistema se descontrola. ¿Qué significa que se descontrola? Que las oscilaciones empiezan cada vez a ser mucho más grandes, porque la resistencia es lo que hace que el sistema sea estable. Al no tener resistencia, el sistema se vuelve inestable, quiere decir se descontrola muy fácilmente. ¿Y por qué se descontrola? Porque la fuerza externa cada vez golpea más al movimiento y al no haber resistencia, claramente actúa de una forma muy brusca. Entonces, resulta ser que en ese caso sucede un fenómeno físico, esto es un fenómeno físico que se llama la resonancia mecánica. ¿En qué consiste la resonancia mecánica? Básicamente la definición es un poco extraña, pero lo voy a explicar con más detalles. Dice que si la frecuencia natural del sistema es igual a la frecuencia de la fuerza externa, ahí ocurre un fenómeno de resonancia mecánica. ¿Qué es lo que hace la resonancia?
La resonancia lo que pasa es que la gráfica va a tener una amplitud cada vez más creciente. Es decir, salen ondas cada vez con una amplitud mayor. Ahora, voy a explicar dos cositas que el problema menciona. El problema me está hablando de un sistema, de una frecuencia natural del sistema. Primero, ¿cómo se calcula esa frecuencia natural? Pero también me está hablando de una frecuencia de la fuerza externa. Ok, le voy a explicar qué tiene que ver la frecuencia natural del sistema con la frecuencia de la fuerza externa. Ok, vamos a ver. Vamos por partes. Resulta ser que en este curso vamos a trabajar fuerza externa de la forma seno o coseno. Entonces sería seno de un número por t o coseno de un número por t. De momento, supongamos que la teta es un número positivo. Entonces, chicos, chicas, ¿se acuerdan esta formulita para calcular la frecuencia? Esto que está acá es la fórmula, que por cierto ya lo expliqué en una clase previa, una clase presencial, por cierto. De hecho, fue la primera clase cuando vimos este tema. En una clase presencial les expliqué que para calcular la frecuencia es 1 sobre el periodo. Y 1 sobre el periodo es igual a teta entre 2pi. Ahora, ¿quién es esta teta? Esta teta es justamente el número que acompaña a la t en acá o acá. Entonces, cuando yo digo la frecuencia de la fuerza externa es este número. Este número es la frecuencia de la fuerza externa. Que por cierto, eso se mide en hertz. Hasta ahí todo claro. Si me entienden que si la fuerza externa es un seno y un coseno, el número que acompaña a la variable teta, al sustituirlo aquí y hacer este cálculo, nos da una frecuencia. Ahora vámonos al lado del sistema natural. Resulta ser que como es un movimiento forzado, tiene solución complementaria y solución particular. Resulta ser que la solución complementaria está asociado al sistema natural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, ok, le voy a explicar por qué la solución complementaria me da el sistema natural. Ok, le voy a explicar aquí con más detalles. Voy a explicar por qué eso me da. Ok. Recuerde que si beta vale 0, recuerde que estamos suponiendo que no existe amortiguamiento. Si beta vale 0, entonces la ecuación diferencial que vamos a resolver es esta. Ok. Esa ecuación diferencial, recuerde que al plantear la ecuación característica, recuerde que esto el lado izquierdo, yo puedo plantear la ecuación característica. Eso ya lo expliqué en la primera clase. De hecho, lo expliqué en la clase presencial, pero lo voy a recordar. Esta ecuación diferencial, cuando el beta no existe, las soluciones son complejas. No es muy difícil de verlo. ¿Por qué? Porque la M es positiva, la K es positiva. Créame que esta ecuación siempre, siempre le va a dar soluciones complejas. De hecho, las soluciones complejas son I por una constante menos I por esta constante. Esta constante es W y W es la que se coloca aquí en la solución complementaria. Pues si ustedes se acuerdan, esta solución es justamente cuando hay un sistema, es un movimiento simple. ¿Se acuerda que es un movimiento simple? El movimiento simple es cuando solo actúa, cuando el movimiento simple es el movimiento natural del resorte. ¿Por qué es natural? Porque el movimiento simple solo actúa, es natural porque solo actúa la fuerza restauradora. Recuerde que la fuerza restauradora es una fuerza natural. Esa fuerza restauradora es la fuerza que ejerce el resorte para volverse según la ley de Hooke. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo que quiero analizar el sistema natural, es cuando ocurre un movimiento simple.
Y el movimiento simple siempre tendrá esta solución, que por cierto coincide con la solución complementaria. Entonces, espero con esta nota aclarar que cuando usted tiene la solución completa, la parte que corresponde a la complementaria, ese es el sistema natural. En el caso de la particular, de hecho, en el caso de la particular, más bien aquí es donde actúa la fuerza externa. Entonces, claramente ya eso no es natural, porque la fuerza externa es una fuerza artificial fuera de la naturalidad del resorte. ¿Ok? Bueno, aquí es donde viene la cuestión. Entonces, acabo de explicarle que si beta vale cero, la solución del sistema natural es esta, que es la complementaria. Entonces, acá yo tengo un W y un W. Entonces, ahora sí, cuando yo le digo a ustedes que me calcule la frecuencia natural del sistema, es este cálculo, donde W es el número que acompaña al coseno y al seno de la solución complementaria. Dicho de otra forma, si esta frecuencia natural es igual a la frecuencia de la externa, ocurre una resonancia mecánica. Es decir, cuando la frecuencia natural es igual a la frecuencia de la fuerza externa, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí ocurre resonancia mecánica. Claro, estamos partiendo del hecho de que no hay amortiguamiento, ¿verdad? Si existe amortiguamiento ya es otra situación. Partiendo, partiendo de que no hay amortiguamiento. O no hay resistencia. Al final decir, bueno, voy a poner amortiguamiento, creo que es una palabra más común. No hay amortiguamiento. ¿Ok? De hecho, para que sean iguales, a ver, voy a preguntarle a ustedes, chicos. Si yo quiero analizar en qué caso esta fuerza es igual a esta fuerza, perdón, ¿cuál fuerza? Perdón. Si yo quiero analizar cuándo esta frecuencia es igual a esta frecuencia, ¿qué tiene que suceder con W, con omega? ¿Qué tiene que pasar con W y omega? ¿Qué pasa ahí? Para que sean iguales. ¿Qué tiene que pasar con W y omega? ¿Qué pasa ahí? Ambos tienen que ser iguales. Si esas dos constantes son iguales, a la hora de calcular las frecuencias van a ser iguales. ¿Ok? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Ah, por cierto, aquí lo que explican en el folleto es básicamente cómo calcular la frecuencia. Bueno, esto es para calcular la frecuencia de la fuerza externa. De la fuerza externa. Entonces, veamos un ejemplo aquí resuelto y luego nosotros vamos a hacer nuestro propio ejemplo. Resulta ser que puede pasar cositas como esto. Por ejemplo, supongamos que la fuerza externa es esto. Esto que está aquí marcado morado es la fuerza externa. Entonces pregunto, en la fuerza externa, el número que acompaña a la T es 2.8. Ese 2.8 es lo que yo llamo arriba o yo llamé arriba como el teta. Entonces, si yo sustituyo en la fórmula de la frecuencia teta igual a 2.8, la frecuencia me da, la frecuencia en este caso me da 0.4456 Hz. Esa es la frecuencia de la fuerza externa. Fuerza externa. Ahora, si yo quiero hallar la frecuencia del sistema natural, lo que tengo que hacer es agarrar la ecuación diferencial
y encontrar la solución complementaria. La solución complementaria es esto de acá. Pues vea qué curioso. Cuando yo resuelvo la solución complementaria, bueno, supongamos que se resolvió, pues no hemos hecho nada. Eso es un ejemplo ya resuelto. Resulta ser que cuando uno calcula la solución complementaria, se da cuenta que este número y estos números son iguales, lo cual quiere decir que el W es 2.8. Si yo agarro el W 2.8 y lo sustituyo en la fórmula, claramente nos da el mismo número. ¿Por qué nos da el mismo número? Porque teta y W es el mismo. Entonces, la frecuencia del sistema natural es igual o sea, ¿qué es lo que está pasando? Aquí lo que está pasando es, por cierto, estamos suponiendo que no hay fuerza de amortiguamiento, ¿verdad? Aquí, ¿qué está pasando? Está pasando que acá, en este problema, ocurre resonancia mecánica. Y dice, bueno, está bien, profe, ya sé que la resonancia mecánica se compara con la frecuencia si son iguales. ¿Y qué tiene y cuál es la relevancia de saber que ocurre una resonancia mecánica? Bueno, la relevancia la vamos a ver en la gráfica. Bueno, aquí viene una explicación. Bueno, aquí básicamente lo que está diciendo es que la solución general sería x de c más x de p, pero aquí lo que me interesa es, para efectos del problema, me interesa sobre esta parte. Esta parte viene siendo lo que me interesa del sistema natural. Ah, bueno, de hecho, aquí ya sé para qué lo puse, porque aquí lo que está diciendo es que ocurre resonancia mecánica. Veamos el gráfico. De hecho, le voy a tirar, por cierto, como esta es la solución general, recuerde que todo esto es la solución general, o sea, todo esto es la solución general, todo esto es la solución general. Entonces, ¿qué pasa si yo grafico la solución general? Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo grafico la solución general? Muy buena pregunta. Ok, esta gráfica viene siendo la gráfica de la solución general, ¿verdad? En este caso, la solución general viene siendo la complementaria más la particular, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que en un cierto momento, vea que aquí empieza el movimiento, parece que está controlado, y de pronto, como a los 10 segundos, porque estos son segundos, bueno, supongamos que son segundos, pueden ser minutos, pero supongamos que son segundos, a los 10 segundos, ya uno empieza a ver que el sistema se descontrola. ¿Por qué se descontrola? Porque empieza a generar ondas de mayor amplitud. Recuerde que la amplitud es la distancia que hay del punto máximo al punto más alto. Entonces, si uno se da cuenta, este comportamiento que está aquí, que estoy pintando en color verde, eso ocurre por la resonancia mecánica. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Depende del problema que está resolviendo. La clase pasada le decía que recuerde que los puentes, cuando se construyen los puentes tienen un movimiento vibratorio. De hecho, cuando un carro pasa, de hecho, ni siquiera que pase un carro, pero si un carro pasa, eso genera una cierta vibración sobre el puente. El problema es que si al puente le ocurre una resonancia mecánica, ¿qué va a pasar con el puente? Va a colapsar. ¿Qué significa colapsar? Que el puente se empieza a mover y al final las vigas y los cables se sueltan. ¿Por qué se sueltan? Porque al no tener resistencia, pero tiene mucha fuerza externa, eso afecta gravemente al sistema, en este caso del puente, que tiene en sí mismo un sistema vibratorio. En ese caso, estamos hablando de un puente o un edificio que también tiene movimiento vibratorio bajo ciertas situaciones, eso sería muy catastrófico, ¿verdad? Pero ¿en qué caso puede ser importante? A veces pasa, digamos, las motocross o algunos carros que se manejan en barro. Vos sabés que un carro cuando tiene un barro, para que se pueda mover en un barro, necesita mucha fuerza, necesita mucha vibración. Entonces ahí puede ser que ocupe
que pase una resonancia mecánica y la resonancia mecánica hace que la llanta pueda salirse de un hueco o un barro. ¿Ok? Entonces, hay muchas situaciones de la vida real donde una resonancia mecánica es peligroso o más bien la resonancia mecánica puede ser favorecedor por el impulso o la fuerza que ejerce. ¿Ok? Entonces, hay ciertos fenómenos donde ocurre esta situación. Ok, vamos a terminar la clase con este ejemplo de acá. Bueno, ya aquí entramos a la parte más matemática. Ok, vamos a resolver este ejemplo. Entonces ya más o menos me entendieron que si ocurre resonancia mecánica, va a pasar este comportamiento gráfico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no hay resistencia, pero si hay fuerza, tarde o temprano la fuerza externa va a colapsar ese sistema o va a afectar fuertemente ese sistema vibratorio. Ok, veamos este ejemplo de acá. Ok, igual es un problema de resorte, ¿ya? Como hemos venido trabajando. Casi todos los problemas son de la misma dinámica. Dice así: un resorte vertical está suspendido de su extremo superior. En su extremo inferior cuelga un objeto cuyo peso es de 10 libras, que hace que el resorte se tire 2 pies y quede en la posición de equilibrio. Luego, el objeto es desplazado 3 pies por encima de la posición de equilibrio, donde recibe un golpe que le imprime una velocidad inicial de 5 pies sobre segundos hacia abajo. Suponga además que actúa sobre el resorte una fuerza externa. Vea que la fuerza externa es 6 por seno de teta t. Supongamos que es positiva hacia abajo, donde es una constante positiva, y que no hay fuerza amortiguadora. Que por cierto, no lo expliqué en el ejemplo anterior, pero ¿por qué es importante que la fuerza externa me digan si es positiva hacia abajo? ¿Alguien me puede decir qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué la fuerza externa me están diciendo que es positiva hacia abajo? ¿Alguien me puede responder por qué creen que me están diciendo esa información? De hecho, igual pasó con el problema anterior. Si usted revisa el problema anterior, dice lo mismo. Dice aquí, es positiva hacia abajo. ¿Qué tiene que ver eso? O simplemente es para confundirlo aún. ¿Sabe qué significa eso? Lo que significa es que la fuerza externa se pone positiva, porque recuerde que el movimiento va hacia abajo. Entonces, cuando usted le dicen que la fuerza externa es positiva hacia abajo, es porque la fuerza se pone positivo. Claro, eso no cambia nada en el problema, porque al final queda igual. Pero yo puedo haber dicho una fuerza negativa. Eso puede suceder. Perfectamente le puedo haber puesto una fuerza negativa. Pero bueno, en estos dos problemas que tomé algunos exámenes de semestres pasados, los dos lo pusieron positivo. Tal vez por un asunto de no complicarse tanto el problema. Pero perfectamente la fuerza externa puede ser negativa cuando el problema así me lo indique. Entonces, ese dato lo que simplemente está diciendo es, la fuerza externa es positiva nada más. Muy bien. Entonces, ahora sí, resolvamos el problema. Solución. Recuerden definir la función x de t, que en este caso es la posición de la masa o la posición del objeto, en el tiempo t. Ok. Datos importantes, que me busquen algunos datos. Bueno, ya entra, yo sé que beta vale 0. ¿Por qué empecé con ese dato? Porque si no es así, no sería un problema de resonancia mecánica. Al no haber fuerza amortiguadora, beta automáticamente vale 0. Ok, veamos los demás datos. El peso vale W, 10 libras. Ok, la fuerza alterna, que por cierto se pone positiva, ya saben por qué. Ya les expliqué por qué se pone positiva, porque el problema me lo está indicando de esa forma. Ok. Me están diciendo que el objeto se desplaza
3 pies por encima de la posición de equilibrio y en ese momento se le aplica una velocidad. Es decir, la posición inicial es menos 3. ¿Por qué se pone negativo? Porque si las unidades, si la posición está por encima de la posición de equilibrio, se pone negativo. Si está por encima, ¿ok? Y la velocidad inicial o la primera derivada de la posición, en este caso se pone hacia abajo, se pone positivo. Entonces se pone más 5 pies sobre segundo. ¿Por qué se pone positivo? Porque si la velocidad va hacia abajo, se pone positivo. ¿Ok? Eso es, digamos, algunas cositas que he explicado en algunas clases previas. Ahora bien, eh, ¿alguien me puede decir qué significa esto? Que el resorte se tire 2 pies y luego quede la posición de equilibrio. ¿Qué representa ese número 2 pies? Profe, bueno, no me acuerdo muy bien, pero ese no era como una X o algo así, que era lo que el resorte se estiraba. Ah, ok. Casi, casi, pero no se llama la X porque la X es una función. Eso tiene otro nombre. Le voy a recordar. No, no me acuerdo cómo se llama entonces, pero sí me acuerdo que era como lo que el resorte se estiraba desde el punto de cero, digamos, de equilibrio. Exactamente. Ahí está la imagen. ¿Cuál es esa distancia que se mueve del bloque vacío al bloque en posición de equilibrio? La E. Ah, la E, sí, Ok, sí, la E. entonces sí estábamos bien con la idea, pero justamente la E. Es correcto. El dato que me dan corresponde al dato la E. O sea, la longitud inicial que se desplaza en el momento que se le coloca el objeto. Entonces, la E vale 3. Bueno, esos son los datos. Pregunta A. Plantee la ecuación diferencial y las condiciones. Pero lean bien la pregunta. Yo no quiero que resuelva la ecuación diferencial. Yo lo que quiero es que me plantee la ecuación y las condiciones, nada más. No me la resuelvan porque el problema, de hecho, el problema no va por ahí. El problema no le va a pedir que la resuelva a menos de manera completa. Entonces, la parte A. La parte A, en este caso, es plantear la ecuación diferencial. Ok. Para plantear la ecuación diferencial sería la fórmula, la misma fórmula de siempre. Masa por la segunda derivada, más beta por la primera derivada, más Kx igual a la fuerza externa. Ok, aquí tenemos un pequeño problema. ¿Dónde está el problema en este ejercicio? El problema que tenemos es, no conozco la masa y no conozco la K. Bueno, el beta no hay problema porque el beta vale cero. De hecho, este se sabe que vale cero. ¿Cómo encontramos la masa? Voy a empezar por ahí. ¿Cómo encuentro la masa? En una clase previa le he explicado cómo se encuentra la masa, pero quiero que me recuerden. ¿Cómo se encuentra la masa? ¿Con qué fórmula? Pista. Tenemos el peso. ¿De qué me sirve conocer el peso para encontrar la masa? ¿Ok? Recuerden esta fórmula. Peso es igual a la masa por la gravedad. Eso quiere decir que la masa es el peso sobre la gravedad. En este caso, la gravedad vale 32. ¿Por qué vale 32? Porque estamos en el sistema libra-pies. Eso es 32 pies sobre segundo cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo sustituyo el peso, que vale 10, y lo divido entre 32, que es la gravedad, cuando yo meto esto en la cálculo me da 5 sobre 16. Esa es la masa. Hasta ahí todo bien. ¿Y la K? ¿Cómo encuentro la K? Entonces, de momento, la masa vale 5
sobre 16x, x prima. Beta vale 0, así que ahí no pasa nada. Aquí pongo la x y aquí pongo la fuerza externa que sería seno de teta por t. Me hace falta la bendita K. ¿Cómo encuentro la K? Ok, otra formulita la que tienen que aprenderse. El peso también es igual a la constante K por la constante E. Para eso me están dando la E. Si la E no me la han dado, es imposible encontrar la K. Quiere decir que la K se calcula como el peso dividido entre la constante E. Es decir, K es el peso que vale 10 y la constante E, pues esto cuánto era E, era 3, ¿verdad? Uh -huh, era 3. En este caso era 3, de hecho qué raro. Es 3, ¿verdad? Bueno, sí, eso da 3. Lo que pasa es que, bueno, no sé por qué, es que mi respuesta tengo otro número. Bueno, no importa. Qué raro, ¿por qué mi respuesta tengo 5? No, se no puede ser 5, vamos a ver. Voy a revisarlo aquí. Es que mi respuesta tengo otro dato. Puede ser que mi respuesta esté mal, eso no lo dudo, pero vamos a ver. El peso es 10, ¿sí? Está bien. El peso es 10. Y yo sé que la fórmula es por la ley de Hooke, que esto en el fondo es la ley de Hooke. La ley de Hooke justifica que si yo agarro la constante, multiplico por una distancia, que la distancia E me da el peso. Pero como el peso es 10 sobre E, eso me da, sí, de hecho aquí está bien, ¿verdad? Sí. Ah, ya, 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 claro, claro, muchachos. Es que esto es un 2. Ahora sí, ya, el que me equivoqué fue yo aquí. La E vale 2, no vale 3. La E vale 2, aquí está. Entonces, como la E vale 2, ahora sí, ya le encuentro sentido porque esto da 5. Porque si yo le divido entre 2, la constante vale 5. Ok, listo. Ahora sí, ya corregimos. Quiere decir que aquí van 5. Bueno, esa es la ecuación diferencial. Y las condiciones iniciales, en este caso, las condiciones iniciales serían x de 0 es menos 3 y x' de 0 es igual. ¿Cuánto había dado? ¿Cuánto había dado? Eh, más 5, da 5 positivo. Bueno, esta es la parte A. ¿Ok? Entonces, la respuesta a la parte A es que me dijera quién es la ecuación diferencial y las condiciones iniciales. Finalmente, ¿quién sería el valor de B? Perdón, no, valor de B no. ¿Qué es lo que me están preguntando del inciso B? Eso es lo que quería decir. Lo que me están preguntando del inciso B es, dígame cuáles son los valores de teta de modo que el movimiento sea un caso de resonancia mecánica. Ok, para que haya resonancia mecánica, ¿qué tiene que suceder? Ok, entonces, quiero analizar los valores de teta, que por cierto, ¿quién es teta? Teta es el número que está aquí, desconocido en la fuerza externa. Para que ocurra resonancia mecánica. Ok, vamos a ver. Yo sé que la fuerza externa es esto de acá. ¿Cuánto es la fuerza externa? 6 seno de teta. Ok. Yo necesito hallar este valor teta. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es analizar la frecuencia natural del sistema. ¿Alguien me quiere recordar cómo es que yo encuentro, o sea, qué tengo que hacer para encontrar la frecuencia natural del sistema? ¿Qué tendríamos que hacer? Oh, ¿qué tenemos que hacer para encontrar la frecuencia natural del sistema? Necesitamos hallar la solución complementaria. Entonces, si ocupamos una solución, pero solamente la complementaria, hallar la solución complementaria.
Y recuerden por qué, porque la solución complementaria es la que me sirve para la frecuencia natural. Entonces, vamos a ver, chicos. Lo que quiero es hallar la solución complementaria. En este caso, recuerde que la ecuación diferencial es esta. Vamos a copiar aquí la ecuación diferencial. 5/16 x' más 5x igual a la fuerza externa. ¿Cómo encuentro la solución complementaria? Usando la ecuación característica. Esto que está aquí en el lado izquierdo, le voy a encontrar su ecuación característica. Entonces, por ecuación característica, tenemos aquí 5/16 u cuadrado más 5 lo igualo a 0. Si yo resuelvo esta ecuación característica, nos da U1 igual a, de hecho yo la tengo aquí, 4i, y la otra solución da menos 4i. Quiere decir que la solución complementaria sería C1 por el coseno de 4t. Recuerde que como es compleja y solo aparece un número a la par del i, es seno y coseno, más C2 por el seno de 4t. Ok, en este problema, ¿quién es W? Bueno, el omega. Llamémoslo aquí omega barrita. Bueno, en este caso, el W es justamente este 4. Si estamos claros que este es el 4 que resuelve el problema. Ok, entonces, ese es el omega. ¿Por qué le pongo una barrita encima? Para que no me confunda con el peso. Este W no es el peso. Este W, para que quede claro, este W vamos a ver, viene siendo el W de la solución complementaria que acompaña la variable T. Entonces, a ver, jóvenes, si, por cierto, aquí voy a poner que esto se llama omega, omega. Pregunta, ¿quién tiene que ser teta para que la frecuencia natural sea igual a la frecuencia externa? ¿Quién cree que es el valor, chicos? O sea, ¿cuánto tiene que valer teta? ¿Cuánto tiene que valer teta? 4. ¿Por qué tiene que ser 4? Porque recuerde que yo le mencioné arriba que si usted logra decirme que el omega es igual al teta, ahí ocurre resonancia mecánica. Y si no queda claro, le voy a justificar todavía un poco más. La respuesta tiene que ser 4, pues, ¿cuánto es la frecuencia natural? Ok, la frecuencia natural, la frecuencia natural del sistema, llamémosle F1. ¿Cómo se calcula esta frecuencia? Se calcula como omeguita barra dividido entre 2pi, que esto al final nos da, sustituyo el 4/2. Si lo meto en la cálculo, esto aproximadamente 0.6366 Hz. ¿Y cuánto es la frecuencia de la fuerza externa? La frecuencia de la fuerza externa, en este caso sería F de 2 es igual a omega entre 2pi. Si yo digo que omega vale 4, entonces esto me lleva a la misma respuesta como frecuencia.
Por lo tanto, el número que hace que las frecuencias sean iguales, entonces, estas dos frecuencias son iguales. Y si son iguales esas frecuencias, ahí ocurre resonancia mecánica. Ok, entonces ahora sí, ya están convencidos de por qué el teta tiene que ser 4. Porque es el mismo valor que el omega de la frecuencia natural. ¿Por qué? Porque si los dos valen iguales, generan la misma frecuencia. Y ahí está el cálculo de cuánto es la frecuencia del sistema. ¿Ok? Entonces, de esta forma se concluye